vamos a dar comienzo así a nuestra segunda sección. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos aquí en cabina a María José Brito. Ella es abogada, a quien le doy la bienvenida. Y por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado aquí en Punto de Corte. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, nosotros estamos muy contentos de que nos hayas brindado este espacio para nosotros poder contar lo que estamos haciendo. María, cualquiera que te ve en este momento dice, bueno, pero en efecto, eres muy joven para ser abogada, pero en efecto, eres abogada de la República y del cual tienes una importante información que brindarnos a esta hora. Solo que lo crees, un foro permanente de juventudes que ya lleva un poco más de un año, ¿no? Importante pues que nos des un balance de lo que ha sido este año de este foro y las perspectivas, ¿no?, que se ha logrado con esto y el protagonismo de la juventud en este momento en todo lo que es el ámbito político social en nuestro país. Bueno, básicamente el Foro Permanente de Juventudes es un espacio en donde se encuentran distintas manifestaciones de liderazgo joven en Venezuela. En el 2014 y en el 2017 se realizaron diversas investigaciones de cómo era el comportamiento del liderazgo joven en el país. Entonces, esas investigaciones arrojaron de que habían jóvenes que eran líderes, pero se manifestaban de una forma distinta. Estas formas distintas era que, por ejemplo, habían jóvenes que realizaban sus liderazgos y su actividad social en las organizaciones de la sociedad civil, jóvenes que estaban en los partidos políticos, en el movimiento estudiantil, jóvenes, mujeres activistas por la causa de la mujer. O sea, habían distintas manifestaciones de liderazgo joven. Entonces, de ahí nace la idea de crear el Foro Permanente de Juventudes, que es un espacio en donde interactúan todas estas manifestaciones de liderazgo. Entonces, nosotros somos un espacio de debate, de discusión, de innovación política, en donde todos estos jóvenes pueden, o sea, entre ellos pueden generar articulaciones, pueden generar conversaciones, en donde esas conversaciones pueden generar nuevas ideas o nuevas formas de hacer política. Entonces, o vamos a así decirlo, como que una actualización en las formas de hacer política. Bueno, el Foro Permanente de Juventudes comenzó en el 2019, en el 2019 comenzó el Foro Permanente de Juventudes, ya tiene 2 años. Entonces, el Foro Permanente de Juventudes ha sido ese espacio de oportunidad para estos jóvenes. Actualmente, él se distribuye en distintas etapas. Por ejemplo, la primera etapa, en donde los jóvenes se postulan a participar en el foro, se postulan a participar y entran en una etapa formativa. Esta etapa formativa los introduce en su rol en la transición política de la democracia en Venezuela, en las formas en las cuales pueden negociar, en que pueden establecer un diálogo y las formas en las que pueden comunicarse. Entonces, esto es en lo que los jóvenes se preparan en una breve etapa formativa. Luego pasamos a las consultas territoriales, en donde nosotros consultamos a los jóvenes hacemos consultas sobre situación de la crisis migratoria en Venezuela, sobre cuál es la percepción de los jóvenes en cuanto a la situación de la crisis migratoria. Les pedimos que hagan propuestas en cuanto a la resolución de los efectos para contrarrestar la crisis, o sea, para que los jóvenes puedan participar en la formulación de ideas para contrarrestar la crisis migratoria en torno a la transición política de la democracia en Venezuela. O sea, por así decirlo, nuestro tema principal es la transición política de la democracia en Venezuela. Luego de ello pasan unos foros de interliderazgo en donde jóvenes del movimiento estudiantil, por ejemplo, del liderazgo estudiantil, con jóvenes de liderazgo comunitario, jóvenes que hacen liderazgo en las comunidades, interactúan entre sí con estas ideas y pueden, entre ellos, brindar mejores soluciones. O sea, por ejemplo, yo que soy de liderazgo internacional, te hago unas sugerencias a ti que eres el liderazgo estudiantil y podemos hacer, o sea, ideas diferentes. Entonces, de eso se trata la innovación. Perfecto. Y bueno, el Foro Permanente termina con, viene la etapa de los foros de interliderazgo, que son donde se distribuyen este liderazgo, y luego termina con la etapa del Foro Central, que es lo que nos tiene acá con la invitación, que es donde termina el proyecto, pero es el evento cumbre de la iniciativa. Actualmente nosotros tenemos 520 participantes formados ya, o sea que egresaron de la etapa formativa en este año. Con el año anterior son 941 jóvenes que nosotros hemos preparado en el Foro Permanente de Juventudes. En este evento cumbre, por medidas de bioseguridad y porque todavía la pandemia no nos permite hacer un gran evento presencial, vamos a tener
11% de la población del Entiendo. foro permanente de manera presencial y la otra parte va a estar de manera virtual. El 11% de esos 941 formados. No, de los 520 de este año. Ah, ok, o sea, perfecto. vamos a tener alrededor Perfecto. de 80 participantes máximo. Ok. O sea, máximo vamos a tener 80 participantes. Y distribuidos en distintas mesas de trabajo, en las mesas de liderazgo político, estudiantil, emprendedor, porque también tenemos liderazgo emprendedor, el liderazgo de ONG, liderazgo femenino, el liderazgo comunitario y el liderazgo con incidencia internacional. María, fíjate que mencionaste en tu intervención algo importante, que es la nueva forma de hacer política, ¿no? ¿Cómo entender eso en un proceso político en este momento bastante turbio, que se ha extendido ya, digamos, Sí. por los últimos 8 años al menos, para no irnos un poco más atrás, pero en donde sin duda alguna hacer política significa ser perseguido, Sí. hostigado, incluso muchos se han tenido que ir en el exilio, jóvenes? ¿Cómo formar entonces a la juventud hoy en día con con estos elementos, ¿no? Con este contexto político que vivimos, ¿no? Bueno, principalmente Es un reto, ¿no? principalmente es un reto, pero es parte del reto que nos atañe aquí. Ayer estaba conversando con un profesor y él decía, pero es que si no hacemos esto no estamos vivos. O sea, no vivimos, o sea, no hacerlo es morir. O sea, Ok. es literalmente morir en el intento de lograr querer hacer cambios. Y los cambios son sumamente lentos y sumamente difícil de poderlos lograr. Claro. Entonces, nosotros de esta forma lo que buscamos es cambiar la perspectiva. O sea, ese es el impacto que nosotros estamos dando, Ok. que estamos cambiando la perspectiva de la forma en la que podemos hacer las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante porque aún a pesar de toda la crisis que tenemos, aún a pesar de que no estamos en una situación política favorable, yo creo que este es el momento de reflexionar, este es el momento de que nosotros podamos abrirnos a poder idear y poder crear nuevas soluciones. Entonces, parte de lo que nos atañe en el Foro Permanente de Juventudes es eso, o sea, Ok. que nosotros de verdad podamos tomar un rol y una responsabilidad y decir, mira, es mi responsabilidad como joven y como ciudadano cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, hay jóvenes liderazgos políticos que adoptan prácticas que ya están desactualizadas, Claro. por así decirlo, por no decir otra palabra, que ya están desactualizadas. Entonces, lo que nosotros buscamos es cambiar de perspectiva, actualizar las formas y esperar los resultados. Hasta ahora hemos tenido buenos resultados de impacto. Fíjate, se me viene a la memoria pues muchos movimientos políticos en su momento que fueron considerados insurreccionales, ¿no? En la historia de Venezuela, pero que fueron liderados por jóvenes, ¿no? Tomando en cuenta esos precedentes, incluso con dictaduras que vivió Venezuela, ¿cuál pudiera ser el rol protagónico en este momento de la dirigencia juvenil, ¿no? De esta forma de hacer política? Porque vemos en redes sociales, en estas impresiones pues, de la gente que ya están popularmente, como dice, aburrida de los zorros viejos, ¿no? Pero que es necesario esa juventud dentro de los partidos políticos. ¿Cómo ves ese día en este momento? ¿Está bien encaminado en los partidos políticos, por ejemplo, esa dirigencia juvenil? ¿Y cuál es el rol que tienen ahorita para una transición democrática, como tú has dicho, ¿no? Bueno, actualmente en Venezuela ocurre algo, ¿no? Y algo muy interesante. Y es que la misma crisis ha permitido que los altos líderes políticos permitan y cedan más espacio. Ok. Pero de algo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros los jóvenes es que romper esos estereotipos y esos paradigmas implica mucho trabajo, implica Total. tiempo y paciencia, ¿ok? Algo que es muy importante en los cambios es la paciencia, en las políticas públicas, en el obtener resultados tangibles en el mundo social. Es así. Entonces, para los jóvenes, actualmente en Venezuela, en los espacios de poder y espacios liderados por la normal o antigua forma de hacer política, se han visto abiertos espacios para más jóvenes, o sea, más jóvenes que puedan hacer roles de incidencia, que puedan marcar, por así decirlo, una pauta en lo que se está haciendo, ¿no? Correcto. Pero aún así, sin embargo, no es fácil. Por ejemplo, actualmente, con estas elecciones que hay, muchos jóvenes, por ejemplo, nada más participantes,
que yo conozco, el Foro Permanente de Juventudes, conozco 10 candidatos a concejales y 10 candidatos a diputados de los consejos legislativos. Entonces, estos perfiles son perfiles jóvenes, son perfiles de entre 21 años, o sea, apenas cumpliendo la edad reglamentaria, hasta los 28 años. Entonces vemos este margen de juventud que está participando, que está creándose un perfil político y que está tomando el liderazgo de la incidencia. Entonces vemos que estos jóvenes quieren ser protagonistas. Entonces, en ese querer ser protagonista, en ese querer conquistar espacios, es que se le ceden espacios a la juventud y es que, bueno, hay mayor visibilidad de lo que ellos están haciendo. Fíjate que esto que me explicas, María, me hace ver pues otra idea de lo que se ha tratado de posicionar en los últimos años en Venezuela, que hay una desconexión de la sociedad con la política, ¿no? Esa antipolítica que dicen, bueno, no, pues ya no queremos nada que ver con la política, pero por el contrario, me dices esta cantidad de jóvenes que están interesados en tener nuevos conocimientos de cómo hacer política y se están postulando a distintos cargos públicos, ¿no? Entonces, hay otra realidad allí, ¿no? No quiere decir que la juventud no simplemente se quiere ir del país, quiere seguir haciendo política en Venezuela, ¿no? Sí, hay muchos jóvenes que quieren y son líderes que hacen incidencia y tienen suficiente visibilidad, o sea, tienen la suficiente visibilidad para que ellos puedan, para que ellos puedan marcar un punto, ¿sabes?, importante. Entonces, lo que nosotros en el Foro Permanente de Juventud nos encargamos de mapear es estos liderazgos que pueden realmente hacer un cambio político en Venezuela. Pero ahora bien, ¿cómo son los cambios políticos? Los cambios políticos son, aparte de que son lentos y progresivos y hay que tener mucha paciencia, son en pequeños espacios. Entonces, por eso es que nosotros nos encargamos de mapear estos liderazgos en todo el territorio nacional para saber quiénes son las personas con nombre y apellido, porque no es algo como la juventud no es algo como un globo genérico, ¿no? Sino que hay personas que con un nombre y apellido que están haciendo los cambios. Entonces, nosotros nos encargamos de mapearlos y de sistematizar para saber quiénes son. Entonces, bueno, muchos de estos jóvenes están haciendo cambios desde sus espacios y nosotros los podemos ver muy poco a poco. Estos jóvenes vienen con prácticas distintas a lo que es la política tradicional. María, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero quiero que recuerdes, por supuesto, este evento final, el 23 de septiembre, quiénes van a estar presentes allí. Vi pues un staff de ponentes bastante interesante, incluyendo al propio rector del CNE, Roberto Picón, y aquellos que quieran seguir formando parte, ¿no? Porque finaliza el 23, pero a lo mejor ustedes van a tener apertura para más, ¿no? Claro. Bueno, los invitamos a que visualicen por nuestras redes sociales el Foro Central, que va a estar abierto, que también vamos a poder hacer transmisión en vivo. El Foro Central es un espacio en donde todos estos jóvenes de distintas manifestaciones de liderazgo joven se reúnen para poder proponer ideas y soluciones, recomendaciones en materia de contrarrestar la crisis migratoria en Venezuela. Todas estas propuestas nosotros las vamos a elevar a la Organización de Estados Americanos. Todas estas nosotros las sistematizamos en un documento en ese mismo día y las elevamos a la Organización de Estados Americanos, que va a haber una conexión al final de la tarde con los representantes de la OEA. En nuestro evento tenemos un panel de expertos. En ese panel de expertos estará principalmente, bueno, el rector del CNE, Roberto Picón, que va a estar con nosotros. Va a estar Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos, va a estar Ana Milagros Parra, que es una experta en migración, y Claudia Vargas, que también es una profesora de la Universidad Simón Bolívar, que es experta en temas migratorios. Entonces, luego de este panel de expertos, los jóvenes van a pasar a unas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo va a haber una introducción, y la introducción de las mesas de trabajo va a ser por parte del jefe del Fondo de Poblaciones de la ONU, que va a estar con nosotros, que está aquí en Venezuela, y va a estar con nosotros en el foro, porque vamos a hablar sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a contrarrestar la crisis migratoria. Luego, ellos van a estar en mesas de trabajo, donde en esas mesas de trabajo van a ser guiados por unos expertos. La mesa de liderazgo político y estudiantil va a estar guiada por Guido Mercado, que es un ingeniero que es de Mérida, pero es un experto en todo lo que es políticas públicas, en todo lo que es gestión de gobernanza. La mesa de liderazgo femenino y cultural va a ser liderada y guiada por la experta Evelyn Pinto.
que ella es politólogo, es magíster en gerencia pública y es experta en temas de género. Hemos conversado con Evelyn aquí. Evelyn es espectacular. Vamos a tener en la mesa de liderazgo de ONG y liderazgo con incidencia internacional a la directora de Ashoka, región andina, que es Norma Pérez. Y vamos a tener en la mesa de liderazgo emprendedor y comunitario a Mauricio Parilli, que es el líder de Aprendo y Emprendo. Perfecto. Luego de todo ello, de las mesas de trabajo, nosotros vamos a reunirnos con los representantes de la OEA, que todavía no podemos decir quiénes exactamente van a estar con nosotros. Bueno, después nos dará esos detalles. Nos daremos esa sorpresa por las redes sociales, así que estén pendientes, @foropermanentej en Instagram y bueno, también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube que se llama Foro Permanente de Juventudes, hace Consorcio de Desarrollo y Justicia. María, un placer. Igual, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ti. María José Brito, ella es parte del equipo del Foro Permanente de Juventudes, abogada, la coordinadora como tal del Foro Permanente. Ya ustedes saben, nosotros vamos a publicar también en las redes sociales más detalles sobre este foro para que estén informados allí. Nos despedimos. Los invitamos a que se mantengan en conexión con nuestras redes sociales. Vamos a hacer una transmisión conjunto con Provea, importante sobre materia de derechos humanos en Venezuela. Y la cita para el día de mañana a la misma hora por el mismo canal, Punto de Corte de Televisión a las 10 de la mañana. En el control técnico Humberto Pernilla, en la conducción quien les habló, Joan Álvarez, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram, me pueden seguir por allí y podemos seguir interactuando a lo largo del día. Que tengan todos el mejor día posible.